Episodio 1. El niño del Valle de Anciano. En una colina bañada por la bruma de la Toscana, entre cipreses que se aferran a la tierra como guardianes del tiempo, nació un niño que no pertenecía del todo a este mundo. Era 1452, y el Renacimiento estaba por estallar. El 15 de abril de 1452, en la aldea de Anciano, cerca de Vinci, un pequeño pueblo al oeste de Florencia, nació Leonardo, hijo ilegítimo de un notario florentino, Ser Piero da Vinci, y una campesina llamada Caterina. Nadie entonces lo sabía, pero ese niño cambiaría para siempre la historia del arte, la ciencia y la humanidad. Leonardo no fue criado por su madre. Ella se casó con un artesano poco después de su nacimiento. El pequeño fue llevado a la casa paterna, pero no del todo reconocido. Era un hijo bastardo en una sociedad que marcaba esos títulos a fuego. Aún así, su mente se desarrolló libre de muchas de las ataduras formales que encorsetaban a otros niños nobles. Desde sus primeros años, Leonardo mostró una obsesión: mirar, observar todo. El aleteo de las libélulas, la danza de las sombras en las hojas, los remolinos del agua, los campos, los animales, el cuerpo humano. Todo era digno de estudio. A los 14 años, su padre lo llevó a Florencia, la cuna del pensamiento nuevo. Allí, lo introdujo en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más respetados de su tiempo. Era 1466. Leonardo no solo aprendería a pintar, sino a esculpir, a diseñar, a imaginar lo que aún no existía. Verrocchio quedó fascinado con el joven. Se dice que en una obra conjunta, El bautismo de Cristo, Leonardo pintó un ángel con tal delicadeza y realismo que el maestro nunca volvió a pintar. Era el nacimiento artístico de un genio. Florencia hervía de ideas. Platón era releído, la anatomía era desenterrada, el arte se volvía ciencia, y la ciencia, arte. Leonardo absorbía todo. Leía a escondidas, tomaba notas en espejo, inventaba mecanismos imposibles. Pero también comenzaba a sentir el peso de su condición. No era noble, no era legítimo, era demasiado. Comenzó a estudiar anatomía. En silencio, con respeto casi místico, Leonardo diseccionó cuerpos humanos, no por morbo, sino por hambre de saber. Quería entender la máquina perfecta, el cuerpo. Descubrió lo que aún la medicina no entendía, pero sus hallazgos permanecerían ocultos por siglos. Mientras los demás pintaban santos, él soñaba con hombres voladores. Sus cuadernos se llenaron de ideas que no pertenecían a su tiempo: helicópteros, trajes de buceo, armas, mecanismos de relojería, canales hidráulicos, como si viera el futuro desde el pasado. Aunque ya se le reconocía como un artista brillante, Leonardo anhelaba más. Más que fama, quería libertad. No encajaba en los moldes. Y eso, en una Italia de familias poderosas y jerarquías estrictas, podía ser peligroso. Los que ven con los ojos no saben. Los que ven con el corazón descubren. Escribía como si se escondiera del mundo, porque el mundo aún no estaba listo para él. Era el año 1482. Un nuevo destino lo llamaba Milán. Una ciudad marcada por la guerra, el poder y la ambición. Allí, Leonardo no solo pintaría una de sus obras más grandes, sino que enfrentaría su mayor batalla interna: ser aceptado o ser olvidado. Episodio 2. El ingeniero de la guerra. Cuando el arte no abre puertas, la guerra las rompe. En el corazón convulso de una Italia dividida, Leonardo da Vinci elige un nuevo camino, no como pintor, sino como inventor de destrucción. 1482. Leonardo parte de Florencia, rumbo al norte. Su destino: la corte de Ludovico Sforza, el duque de Milán.
pero no lleva consigo pinturas. Lleva esquemas de guerra. Puentes colapsables, carros blindados, armas de fuego. Para abrirse camino, ofrece su mente como arma. Tengo medios para construir puentes ligeros y fuertes. Puedo hacer carros cubiertos, seguros e inexpugnables. La carta con la que Leonardo se presentó ante Ludovico Sforza era un manifiesto de ingeniería bélica. Un artista pidiendo ser contratado como ingeniero militar. Milán no era Florencia. Era músculo, metal, poder. Ludovico, conocido como Il Moro, veía el arte como propaganda, la ingeniería como dominio. Leonardo, ajeno a la política, pero cautivado por los desafíos, encontró aquí su nuevo laboratorio. Leonardo no diseñó armas solo para destruir. Sus planos revelan una mente que amaba la mecánica pura, grúas, esclusas, ruedas dentadas. Convertía cada máquina en una coreografía de precisión. Su obsesión no era la muerte, era la perfección. Todo le servía como material de estudio. Anotaba el modo en que el peso se distribuía en una lanza, cómo la tensión alteraba el equilibrio de un cuerpo en movimiento. Cada batalla era también una clase de anatomía. Pero no todo era guerra. Leonardo se convirtió también en el escenógrafo personal del duque. En fiestas palaciegas, sus máquinas hacían volar pájaros mecánicos, surgir dioses del Olimpo o hundir barcos en medio de un escenario. Era teatro y era tecnología. En ese tiempo, conoció a Cecilia Gallerani, amante de Ludovico. Ella, culta y perspicaz, fascinó a Leonardo. Él, introspectivo y gentil, la inmortalizó. La obra que surgió de ese encuentro, La Dama del Armiño, no fue un simple retrato, fue una conversación silenciosa entre mentes brillantes. Leonardo recibió un encargo monumental, crear la estatua ecuestre más grande del mundo, un homenaje al padre de Ludovico, 24 pies de altura, un caballo congelado en un brinco eterno. Estudió huesos, músculos, posturas. Durante años perfeccionó cada línea, pero el bronce nunca llegó. En 1499, las tropas francesas invaden Milán. El duque huye, los sueños también. El caballo de Leonardo, sin fundir, es utilizado como blanco por los arqueros franceses. Quedaron solo pedazos, como los planos de una gloria truncada. Milán había sido su laboratorio, su refugio, su jaula. Ahora, con la ciudad tomada, Leonardo se convierte en nómada. Huye con sus ideas, sus dibujos, sus obsesiones. Atrás queda el caballo imposible. Adelante, un nuevo encargo. El genio había sobrevivido a la guerra, y en su próxima obra dejaría una huella que el tiempo jamás podría borrar. Un cuadro, una cena, una traición. Narrador. Episodio 3. La última cena. En un convento silencioso, entre frailes y ecos de oración, un hombre se prepara para pintar el momento más íntimo y más humano del cristianismo. Pero lo que dejará en esa pared no será solo arte, será un código, una visión, un desafío al tiempo. Leonardo regresó a Florencia tras la caída de Milán en 1499. La ciudad que lo había visto partir ahora era distinta, más agitada, más política. Pero en su interior, el artista llevaba una nueva madurez y una herida invisible. El fracaso del gran caballo. A pesar de la inestabilidad política, Leonardo fue convocado de nuevo a Milán por orden de los dominicos. Su misión: decorar el refectorio del convento con una escena sagrada. La última cena. El momento en que Jesús revela que será traicionado. Pero Leonardo no era un pintor común. Se negó a usar el fresco, que secaba rápido y no permitía correcciones. Ideó su propio método, una mezcla experimental sobre yeso seco. Era arriesgado,
pero le daría libertad absoluta. Pintaría como pensaba, como respiraba. La última cena no sería solo una escena bíblica, sería un estudio profundo de la emoción humana. Jesús, sereno. Los apóstoles, sacudidos por la revelación, cada uno reaccionando de forma única, una coreografía de almas. Durante semanas, buscó el rostro del traidor. Algunos decían que lo encontraba entre ladrones, otros entre hombres comunes. Para Leonardo, Judas no debía ser un monstruo, debía ser humano, frágil. Como todo su método, desesperaba al prior. Pero Leonardo defendía su proceso. La pintura, decía, nace en la mente, no en la mano. Cada pincelada era medida, pensada, casi sagrada. Leonardo rompió la tradición. No pintó a los discípulos rígidos, alineados, sin alma. Les dio movimiento, agrupaciones, flujo. La mesa no era un altar, era una mesa real. Los apóstoles no eran símbolos, eran hombres, amigos, traicionados. Siglos después, algunos verían códigos en la pintura, mensajes cifrados, música escondida en las manos y los panes, relaciones ocultas entre personajes, realidad o mito. Leonardo nunca lo aclaró, solo dejó silencio y preguntas. La técnica de Leonardo, tan innovadora, resultó frágil. Poco después de terminada, la pintura comenzó a deteriorarse. El tiempo, la humedad y la guerra conspiraron contra ella, como si el genio hubiese querido que su obra fuera eterna, en un cuerpo mortal. En 1498, la pintura se consideró finalizada. Pero para Leonardo, nada estaba acabado nunca. El arte no se termina, dijo una vez, solo se abandona. Y en esa pared dejó parte de sí mismo, una cena, una traición, una eternidad. Pero el arte no fue suficiente. El mundo seguía en guerra, y Cesare Borgia